Bueno, al final me vine hasta el lado del puente este, tenía muchas ganas de verlo. A ver, voy a ver si se puede subir. Claro, lo usaban para cruzar ovejas seguramente. Es un puente antiguo, similar al que estaba en Río Grande del lado argentino. Impresionante la estructura, y la verdad que el estado de conservación bastante bueno. Es tipo hacer un urbex al aire libre esto. El de Río Grande del lado argentino lo tiró el río, que creció entre el río, el viento y todo, y la falta de mantenimiento y todo, voló y chao, fue. Pero este, claro, este no cruzarían vehículos por acá. Está muy bueno. Acá hay info para el que quiera investigar. David Rowell and Company Limited, Engineers, Westminster. Ahí está, ¿Quién lo hizo al puente este? Los ingenieros, la compañía de David Rowell de Westminster. Y allá está el nuevo puente de pavimento que cruza todo. Ojo, un vehículo podía pasar por acá, así que capaz que se utilizaba también para vehículos. Lo que pasa es que como no hay ninguna referencia a este puente, yo deduzco que era para ovejas. Para ovejas seguro, y capaz que algún auto cruzaba. Pero al tener las puertitas estas, bueno, luego del momento histórico en el puente, vamos a probar la pesca. Me puse el gorro de pescador y vamos a ver toda esta curva del Río Grande, a ver si tiene algo. Es un río muy difícil de pescar porque además se necesitan líneas muy pesadas. Yo no sé si tengo el equipo adecuado, pero bueno, vamos a probar. Bueno, voy a implementar dos elementos importantes. Uno es la red, para que no me pase lo del salmón, por ahí con la red lo hubiese sacado. Y lo otro es una canasta que sirve para ir guardando la línea de mosca y caminar un río. Entonces se va dejando la línea de la mosca ahí y se camina el río y no tenés que ir recogiendo cada vez que te querés mover. Bueno, se me partió la caña, estoy tratando de arreglarla. Esta vez se me rompió con una champa de ahí del río, nada de trucha, pero bueno. Cambio de caña, entra la pista, la Redington, se va la otra. Yo había calculado que se podía quebrar la caña, así que estaba en los planes. No en los planes, en los cálculos. Bueno, voy a tener que seguir practicando la pesca de río porque no saqué nada y tengo que conocer más. Estoy camino a Parador Roofing, que queda acá a 20 kilómetros. Voy a llenar el tanque y voy a ver qué hay allá. Qué loco esto que me encuentro acá al lado de la ruta. Timauquel, típico cartel de turismo para sacarse la foto. Pintadito, bien barnizado. Timauquel es la comuna. La cabecera de Timauquel es Cameron, que era una vieja estancia. Otro pueblo de Timauquel es Pampaguanaco, que ya se los mostré antes. Y ahora me encuentro con esto, qué raro. Justo cruza una tranquera y acá dice Timauquel.
Así que le voy a sacar un par de fotos. Está muy bueno, muy original, hecho con madera. Está muy piola. Ya todos los pueblos tienen su cartel turístico. Y al lado de ese árbol bandera, también típico, ¿no? Bueno, me encantó el Timauquel y su árbol bandera. Esto es un aserradero, impresionante la cantidad de lenga que hay. Acá se ve que la procesan. Estoy buscando a ver quién me carga combustible, pero no veo a nadie. Hay un parador, así que voy a ir para el parador. Bueno, esta es otra de las industrias de Tierra del Fuego, la forestal. Este es el surtidor, así que vamos a ver. Me parece que no hay. Cuando están colgados así, es que no hay. Ay, la puta madre, bueno, voy a averiguar. Claro, cuando están colgados así me parece que no hay. No, me metí en este lugar que no sé qué hay. No sé qué es. Pensé que era la administración. Ahí me dijeron que supuestamente hay nafta, pero cierra a las 6. Son las 7:30. No sé qué es este lugar. Le entendí mal a la señora que me explicó dónde era la administración. No sé qué es este lugar. Allá está toda la forestal. Medio perdido, les digo, ¿eh? Bueno, otro de los lugares que les quería mostrar, la draga aurífera. Otra de las actividades económicas de Tierra del Fuego fue la extracción de oro. Acá dice: actualmente es un vestigio de lo que fue el origen del poblamiento de la isla. Fue traída en la época de la fiebre del oro. Esta máquina realizaba la labor de pala mecánica para la remoción de tierra en la labor de extracción del oro. Llegó desde Inglaterra en 1904 y funcionó hasta 1910. Partiendo desde Cameron, se debe tomar el camino al Lago Blanco y en el kilómetro 37 se encuentra el atractivo. Ah, pensé que en esta parte iba a decir que la trajeron desde Cameron y eso. No, claro, a 37 kilómetros de Cameron, que mañana voy a ir para Cameron. Vamos a ver si conseguimos combustible acá mañana a la mañana en Rosefield. Miren lo que es la draga aurífera, gigante. Tiene todos los baldes esos. Se ve que claro, iban dragando y buscaban oro y todo. Pero bueno, también en la parte argentina de Tierra del Fuego, que estuvo Popper, también buscaban oro. Estas son las grandes cosas de Tierra del Fuego interesantes que no se saben. Se buscó oro acá. Esto, según decía el cartel ahí, es Monumento Histórico Nacional acá en Chile. La draga aurífera. Hay una muy parecida a esta, pero creo que está en peores condiciones, en Península Mitre, en Argentina. Qué impresionante, 1904, ¿eh? Es enorme, gigante. Acá están los baldes. La noche se puso hermosa. Lo grande que son los baldes. Son gigantes. Y acá también toda la parte de los rodamientos estos. Allá adelante hay unas palas que seguramente hacían el dragado. Capaz que en este río que está acá cerca sacaban el oro. Y seguramente, bueno, no les fue rentable y tuvieron que dejarla arrumbada acá.
parece que hay combustible, vamos a ver. Ahora ya usé todo mi bidón. 450 kilómetros de autonomía tiene el auto, sí. Tengo bien para llegar a Porvenir. Se ve que hacen madera para construcción, sobre todo. Vigas y todo eso. No es madera para calefacción. Capaz hacen pellets también. Después voy a preguntar. Bueno, esa es la entrada a Ruthven, que es la estación de servicio. Ahí viene un camión de una constructora que están trabajando acá en el camino. Se ve que eso era como un carretón de acá de la zona. Bueno, 2.000 pesos chilenos la nafta. La benzina, como le dicen acá, bastante saladito, así que bueno, pero yo ya me había traído 20 litros de combustible. Sigo viaje, muy amable el chico de la estación de servicio, un capo total, así que todo bien. El único problema, más allá del precio, que es entendible, es que tuve que pagar en efectivo y usé unos pesos chilenos que tenía de mi último viaje a Coyhaique, así que estoy sin efectivo chileno, tengo solamente débito. Esperemos que se pueda usar. Y me contaba también que el lugar en Ruthven, hacen madera para puertas, aberturas, algo de construcción, y también con los restos hacen los pellets que sirven para calefacción.